Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a tocar muchas de sus fibras, algo que resuena profundamente en nuestros corazones y que, de alguna manera, todos hemos experimentado o anhelamos. Vamos a hablar de esos lazos que trascienden el tiempo, las distancias y hasta las adversidades. Ese tipo de conexión que te hace decir, con la más pura convicción, nuestro lazo es eterno, nadie nos separará. ¿No les parece fascinante? Piénsenlo por un momento. Esa persona que ilumina sus días, que comprende sus silencios, que celebra sus éxitos como si fueran suyos y que, ante todo, está ahí en los momentos más difíciles. Esa relación que, sin importar cuántos años pasen o cuántos obstáculos se presenten, se mantiene intacta, sólida como una roca. Hoy quiero que exploremos juntos qué hace que estos lazos sean tan poderosos, tan inquebrantables. Y para ello he preparado un recorrido que espero les sea tan inspirador como a mí me lo ha sido al investigarlo y al reflexionar sobre él. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán nada de lo que compartimos por aquí. Empecemos por desgranar la esencia de estos vínculos. ¿Qué es lo que realmente crea un lazo eterno? No hablo solo de relaciones románticas, ojo. Piénsenlo en la familia, en esa amistad incondicional que se forja en la infancia y perdura hasta la vejez, o incluso en esa conexión especial que se puede establecer con una mascota. Son experiencias humanas universales, ¿verdad? Y creo que el primer pilar de un lazo eterno es, sin duda, la *** confianza absoluta ***. Cuando puedes ser tú mismo con tus virtudes y tus defectos, sabiendo que la otra persona te aceptará y te apoyará, ahí nace algo muy fuerte. Es la tranquilidad de saber que tu vulnerabilidad no será explotada, sino cuidada. Es como tener un refugio seguro en un mundo a menudo caótico. La confianza no se construye de la noche a la mañana, es un edificio que se erige ladrillo a ladrillo, con cada promesa cumplida, con cada secreto guardado, con cada momento de honestidad brutal. Es la certeza de que, incluso en tu peor versión, serás recibido con comprensión y no con juicio. Es el suelo firme sobre el que se asientan todas las demás virtudes de una relación. Y de la confianza se desprende la *** comprensión ***. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. No se trata de estar siempre de acuerdo para nada. Es más bien la habilidad de respetar las diferencias y de buscar un punto en común, una empatía que trasciende las palabras. Imaginen un momento en el que han tenido un problema enorme, de esos que te quitan el sueño. ¿No es maravilloso cuando alguien, sin juzgar, te escucha, te entiende y te dice «yo estoy aquí contigo»? Esa sensación de no estar solo es un bálsamo para el alma. Y esa comprensión, esa empatía genuina, es lo que fortalece el hilo que los une. La empatía activa, esa que va más allá de un simple entiendo, que busca sentir lo que el otro siente, que se duele con su dolor y se alegra con su alegría. Es la clave para disolver las barreras y crear una conexión profunda y duradera. No se trata de resolver los problemas del otro, sino de ser el compañero de viaje que aligera la carga con su presencia. Pero no todo es estar de acuerdo o comprender. Un lazo eterno también se nutre de la *** comunicación honesta y abierta ***. Y ojo, aquí no me refiero solo a hablar de los problemas. Me refiero a compartir las alegrías más pequeñas, a reírse juntos de las cosas más absurdas, a expresar lo que uno siente sin miedo a la reacción del otro. A veces creemos que las relaciones se basan en la ausencia de conflictos, pero la verdad es que son las conversaciones sinceras, incluso las difíciles, las que realmente curan y fortalecen. Es la valentía de decir, esto me duele o esto me hace feliz, sabiendo que la otra persona te escuchará con atención y con respeto. Es ese constante diálogo que mantiene viva la conexión. La comunicación es el oxígeno de una relación. Cuando ésta se bloquea, la relación se ahoga. Hablar de todo desde lo trivial hasta lo trascendental, pasando por esos pensamientos fugaces que nos cruzan la mente, es lo que mantiene a dos personas conectadas a un nivel intelectual y emocional profundo. Es el arte de escucharse mutuamente, de validar los sentimientos del otro, incluso cuando no se comparten plenamente. Ahora pensemos en algo más tangible, el *** tiempo compartido ***. Sí, sé que hoy en día estamos todos corriendo con agendas apretadas, pero las relaciones, como las plantas, necesitan ser regadas.
Y ese riego se da a través de los momentos que decidimos invertir en los demás. No tiene que ser siempre una gran aventura o un viaje exótico. Puede ser una tarde de café, una llamada telefónica para saber cómo está, o simplemente compartir un silencio cómodo. Son esos instantes, pequeños o grandes, los que construyen la historia compartida, la memoria colectiva de un vínculo. Y cuanto más tiempo y más experiencias compartimos, más se entrelazan nuestras vidas, más difícil se vuelve separarlas. El tiempo invertido en una relación es una inversión en su futuro. Cada recuerdo creado juntos, cada risa compartida, cada lágrima secada, se convierte en un hilo más que teje la tela de su conexión. No se trata de la cantidad de tiempo, sino de la calidad de los momentos que se comparten. Y esto me lleva a otro punto crucial, el **apoyo incondicional **. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos enfrentado desafíos que parecían insuperables? En esos momentos, saber que alguien cree en ti, que te impulsa a seguir adelante cuando tú mismo flaqueas, es invaluable. Ese apoyo puede manifestarse de muchas formas, un consejo sabio, una mano amiga, o simplemente la presencia reconfortante de alguien que te dice tú puedes. Es esa energía positiva que recibes y que te fortalece, que te hace sentir que tienes un equipo detrás, dispuesto a luchar contigo. Es la certeza de que, pase lo que pase, no estarás solo en la batalla. El apoyo incondicional es el motor que nos impulsa en los momentos de debilidad. Es la fe que el otro tiene en nosotros, incluso cuando nosotros mismos hemos perdido la fe. Es saber que hay alguien que celebrará tus victorias y te levantará en tus caídas, sin importar las circunstancias. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos lanza curvas inesperadas? ¿Cómo se mantienen esos lazos ante las adversidades, ante las distancias físicas, ante los cambios inevitables que todos experimentamos? Aquí es donde entra en juego la **resiliencia **. Los lazos eternos no son inmunes al dolor o a los malentendidos, pero sí tienen la capacidad de recuperarse, de sanar y de fortalecerse después de cada prueba. Es como un árbol viejo que ha resistido tormentas, sus raíces son más profundas, su tronco más robusto. La clave está en no darse por vencido, en estar dispuesto a perdonar y a pedir perdón, y en recordar siempre la razón por la que ese lazo se formó en primer lugar. La resiliencia es la capacidad de un vínculo para doblarse sin romperse, para adaptarse y crecer a través de las dificultades. Significa que cuando surgen conflictos, en lugar de generar distancia, se crean oportunidades para un entendimiento más profundo y un compromiso renovado. Es la prueba de fuego que, en lugar de debilitar, fortalece la conexión. Y hablando de lazos que parecen trascenderlo todo, no puedo dejar de pensar en la fuerza del **amor en sus múltiples formas **. El amor familiar que nos acoge desde el primer día, el amor de amistad que se elige y se cultiva, el amor romántico que nos inspira y nos impulsa a ser mejores. Cada uno de estos amores, cuando es genuino y profundo, tiene la chispa de la eternidad. Es ese sentimiento que te conecta a otro ser humano en un nivel tan íntimo que las separaciones temporales o los desacuerdos pasajeros se vuelven meros baches en el camino. El amor, en su esencia más pura, es un acto de entrega y aceptación. Es la voluntad de ver lo mejor en el otro, de nutrir su crecimiento y de proteger su bienestar. Es la fuerza invisible que impulsa a las personas a superar obstáculos y a construir un futuro juntos. Pensemos en la figura de Demet Özdemir y su profunda convicción expresada: nuestro lazo es eterno, nadie nos separará. Esta frase encapsula a la perfección la fuerza y la seguridad que surgen de un vínculo verdaderamente inquebrantable. No es una declaración de posesión, sino de conexión profunda y mutua. Es la afirmación de que lo que los une es tan fuerte que ninguna fuerza externa, ningún obstáculo, por grande que parezca, podrá romperlo. Implica una historia compartida, una comprensión profunda y un compromiso tácito de permanecer juntos, pase lo que pase. Es la manifestación verbal de la certeza que emana de una conexión que ha sido probada y fortalecida a lo largo del tiempo. Cuando decimos nuestro lazo es eterno, estamos invocando una promesa no escrita, pero sentida con toda el alma. Estamos reconociendo que esa persona, o esas personas, forman parte de nuestra esencia, de nuestra identidad. Y que por lo tanto su bienestar y su presencia en nuestras vidas son fundamentales. Es esa certeza la que nos da paz, la que nos da fuerza. Es la que nos permite enfrentar el mundo con la seguridad de que al final del día, hay un lugar seguro al que regresar, un corazón que nos espera. Es la declaración de que sin importar los giros que dé la vida,
hay un hilo conductor que siempre nos unirá, un ancla emocional que nos mantiene firmes. Y a veces, esos lazos eternos no se manifiestan de forma ruidosa, sino en la sutileza de los pequeños gestos. Un abrazo que te reconforta sin palabras, una mirada que te dice te entiendo, una llamada justo en el momento en que más la necesitabas. Son estas pequeñas confirmaciones de que el otro está presente, que te piensa, que te quiere, las que van tejiendo esa red invisible pero indestructible que nos une. Es un recordatorio constante de que no estamos solos en este viaje. Estos gestos, aparentemente insignificantes, son el cemento que une los ladrillos de la confianza y el amor, y construyen la fortaleza de un lazo eterno. Son la prueba de que el afecto se manifiesta en la constancia y la atención a los detalles. Además, la fortaleza de un lazo eterno también se mide en su capacidad para evolucionar. Las personas cambian, las circunstancias cambian, pero si el lazo es verdaderamente sólido, se adaptará a esos cambios. No se trata de que la relación permanezca estática, sino de que ambos individuos, dentro de ese vínculo, tengan la libertad y el apoyo para crecer, para transformarse, sabiendo que la base de su conexión seguirá intacta. Es una relación que no te limita, sino que te potencia. La adaptabilidad es la prueba de la vitalidad de un vínculo. Una relación que puede crecer y transformarse junto con las personas que la componen es una relación que está destinada a perdurar. Es un ecosistema donde cada uno florece y ambos se nutren de ese crecimiento mutuo. Y aquí quiero hacer un llamado a la reflexión. ¿Cuántas personas en sus vidas merecen esta etiqueta de lazos eternos? ¿A quiénes consideran sus pilares, sus confidentes, sus compañeros de vida? Es importante valorar y nutrir esas relaciones. A veces, en la rutina diaria, damos por sentadas a las personas que más amamos. Hoy, al reflexionar sobre este tema, les invito a tomarse un momento para pensar en esas conexiones especiales y a hacerles saber, de alguna manera, lo importantes que son para ustedes. Un mensaje, una llamada, un detalle. Pequeños actos que refuerzan esa eternidad que sentimos. La gratitud es un nutriente esencial para cualquier relación. Expresar el aprecio por las personas que forman parte de nuestra vida es lo que asegura que esos lazos se mantengan fuertes y vibrantes. En resumen, hemos explorado la confianza, la comprensión, la comunicación, el tiempo compartido, el apoyo incondicional y la resiliencia como pilares de esos lazos que consideramos eternos. Hemos visto cómo el amor, en sus diversas formas, juega un papel fundamental, y cómo la capacidad de adaptación de la relación ante los cambios es crucial para su longevidad. Y por supuesto, nos hemos inspirado en esa poderosa frase que resuena con tanta fuerza: nuestro lazo es eterno, nadie nos separará. Estos son los ingredientes esenciales que, cuando se combinan con honestidad y dedicación, crean vínculos que desafían el tiempo y la distancia. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje introspectivo. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado, que les haya inspirado a reflexionar sobre esas personas maravillosas que forman parte de sus vidas. Me encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Qué significa para ustedes un lazo eterno? ¿Quiénes son esas personas que llenan esa descripción en sus vidas? Compartan sus experiencias y reflexiones, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y si este contenido les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre ello, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima.